le quitó la mordaza de la boca y la obligó a beber agua. Cuando ella sintió la necesidad de orinar, él inmediatamente pateó un orinal cercano. Ella se sintió muy avergonzada, por lo que él fingió darse la vuelta, pero en realidad solo retrocedió unos pasos. Después de que Mary terminó de orinar, le volvió a dar un trozo de pan. Esto parecía indicar el horror que se avecinaba. Después de que Mary terminó de comer, rápidamente le ató los pies y las manos al estante. El miedo de María aumentó gradualmente. David le arrancó la última camisa a Mary y pateó la caja de metal. Después de eso, llamó en voz alta a su esposa para que viniera a ver la escena en la que golpeaba a Mary. Cada vez que escuchaba a Mary gritar, se emocionaba más y más. Encerró brutalmente la cabeza de Mary en una caja. Mary estaba extremadamente asustada en ese momento y no entendía por qué tenía que soportar esta experiencia. Ella gritó y luchó, pero a David todavía no le importaba. Su esposa le rogó a su marido que dejara marchar a María, pero David simplemente se rió y dijo que si la dejaba ir, llamaría a la policía para arrestarlos. Después de escuchar, Irene no dijo nada, pero aún así se sentía culpable. Podía verlo maltratar a Mary, pero había una cosa que no podía tolerar. Puedes encerrarla aquí, pero no puedes poseerla. David vio los ojos decididos de su esposa y estuvo de acuerdo. Por la noche, cuando David aún no había regresado, Irene escuchó nuevamente los gritos de Mary, lo que hizo que se tapara los oídos. Finalmente no pudo más, así que cogió su arma y bajó al sótano. Abrió la caja sobre la cabeza de Mary y le preguntó qué quería. Mary suplicó que la dejaran ir a casa y prometió no llamar a la policía. Justo cuando Irene dudaba, escuchó regresar a su marido. Inmediatamente abandonó la idea porque no quería correr el riesgo y temía que Mary llamara a la policía. En ese momento, Mary sintió que Irene no la dejaría salir. Lamentó no haber escuchado a sus padres. Un día, cuando Mary tenía solo 19 años y estaba llena de grandes esperanzas, deseó poder tomar un aventón a casa. Finalmente cogió el coche de una pareja. Al ver su actitud entusiasta, Mary inmediatamente charló alegremente con ellos durante todo el camino. Después de enterarse de que Mary vino a California para celebrar el cumpleaños de su amiga, David se puso muy feliz. El ambiente confortable y agradable en el coche hizo que Mary perdiera la guardia poco a poco. Sin embargo, cuando el auto pasó por una gasolinera, Mary vio una bandada de estorninos volando en el cielo. Sintió un miedo inexplicable en su corazón y no disminuyó. Después de regresar a su asiento, vio una caja al lado, pero no preguntó. Luego, David le dijo que planeaban atravesar la cueva mágica para visitarla. Aunque Mary dudaba, le dijeron que no retrasarían su viaje y ella aceptó. El coche se detuvo en una carretera desierta y María siguió a Irene hasta la cueva. Pero al segundo siguiente, David de repente corrió hacia adelante y le tapó la boca. María es consciente de que está en peligro y debe escucharlos o estará en peligro. Muy pronto, ataron a María y la trajeron aquí. Irene no quería oírla gritar, así que se puso unos auriculares para bloquear el ruido. David llegó a casa y vio a su esposa triste, pero no le importó y bajó al sótano. Construyó una caja de madera para María para que pudiera ser aprisionada en ella. Para evitar que María se asfixiara, la caja de madera fue perforada para permitir la entrada de aire. Cada vez que David estaba fuera, ella quedaba aprisionada en este pequeño espacio. La oscuridad infinita la asustó y golpeó la tabla de madera de arriba. Desesperada, vio el cielo. Esto era libertad pero fuera de su alcance. Medio mes después, la familia de Mary se enteró de la impactante noticia. Se enteraron de que su hija llevaba medio mes desaparecida. Preocupados, los padres de María acudieron a la comisaría para denunciar el incidente. Pero la policía dijo que su hija era adulta y que necesitaban más pruebas para investigar. Pasó medio año. Irene fue al trabajo de David para decirle que estaba embarazada y le aconsejó que liberara a Mary. David cree que si libera a Mary, enfrentará pena de cárcel y no podrá cuidar de ellos. Después de escuchar la persuasión, ella simplemente estuvo de acuerdo. Así, María fue encarcelada durante 230 días. Un día, David estaba hojeando un libro y se le ocurrió un plan perfecto. Le dio a Irene un documento terrible. Le mintió a Irene diciéndole que se había unido a un grupo criminal transnacional y le pidieron que la arrestara. Amenazó con que si Mary se atrevía a huir, ese grupo de personas vendrían y cuidarían de su familia. María prometió no huir para apaciguar su ira. Mintió diciendo que le pagaría y la hizo firmar un contrato de esclavitud. Ante este cambio, ella solo puede aceptarlo. Sacará a Mary de aquí, pero le pondrá una correa de perro. Ordenó a María que se llamara a sí mismo maestro y a su esposa amante. María se sintió llena de humillación, pero solo pudo sufrir en silencio. ¿Quién es el propietario? Sí, señor. Al ver lo inteligente que era Mary, sonrió y comenzó a entrenarla.
Cada vez que llamaba, Mary tenía que correr hacia la pared, quitarse la ropa y levantar las manos. Mary dijo que cumpliría con la solicitud. David decidió practicar hoy. Atención. La actuación de María dejó a David muy satisfecho. Sin embargo, esta escena fue captada por Irene, quien los miró a los dos con indignación. David explicó que estaba entrenando esclavos, pero Irene todavía se sentía infeliz. No se atrevió a enfadarse con su marido, por lo que descargó su ira contra María porque pensaba que había seducido a su marido. Irene intencionalmente causó problemas con la comida y mintió acerca de que Mary no estaba preparada para darle un plato. Enfadado, David agitó su látigo y golpeó a María. Irene fue testigo de todo y se sintió culpable en su corazón. Silenciosamente colocó el tenedor sobre la mesa y luego se fue rápidamente. María fue muy obediente, por lo que el trato de David mejoró gradualmente. Ya no estaba encerrada en una habitación cerrada, sino que podía salir a secar la ropa y disfrutar del aire fresco. Sin embargo, David siempre se atrevió a acercarse a ella y pedirle que hiciera lo que él quisiera. Inventó una historia sobre una esclava que escapaba y que mataban a toda su familia para asustar a Mary. Luego de eso, su inusual accionar llamó la atención de los vecinos, por lo que tuvieron que mudarse de casa. Pasó el tiempo, Irene dio a luz con éxito a una niña. Al ver una vida recién nacida, María se sintió muy conmovida. Ella siente que se ha convertido en un miembro más de esta familia, pero la felicidad siempre es muy corta. Antes de que Mary pudiera disfrutar del afecto familiar, David la llamó al sótano. Ella se metió en la caja y él la cerró con llave. Aquí es donde duerme todas las noches. Pasaron lentamente 683 días. Un día, David tuvo que ir al bosque a cortar árboles para cambiar dinero. Como su esposa estaba ocupada cuidando a los niños, se llevó a María con él. En el camino, David le mintió a Mary diciéndole que los dos guardabosques eran miembros criminales y le advirtió que no se dirigiera a ella como maestra aquí. Esto evitará problemas. Después de escuchar, Mary se sintió incómoda y preocupada. Mientras estaba ocupada cortando árboles, Mary le preguntó cuándo podría volver a casa. David continuó engañándola diciéndole que las reglas aquí eran no volver a casa, pero que podía dejarla ir a casa una vez para aliviar su nostalgia. Mary finalmente sonrió por primera vez. De repente, David se cortó accidentalmente la pierna. Al ver la oportunidad de escapar de inmediato, dudó. Ella corrió a vendarlo y perdió la oportunidad de escapar. Ella creía las mentiras de David y no quería dañar a su familia. Por la noche, Irene regresó y vio el ambiente tenso mientras María vendaba a su marido. Irene estaba muy celosa y ella misma vendó a su marido. Aunque todavía tenía frío por fuera, había desarrollado sentimientos por Mary en su corazón. Después de lo sucedido, creyó que Mary era digna de confianza y sus sentimientos por ella se hicieron más profundos. Han pasado 4 años. El matrimonio entre David e Irene se ha ido apagando poco a poco. María es como un fantasma deambulando por esta casa. Un día, Mary vio crecer a la niña y no sabía cuántos años había estado aquí. Ese día, David decidió llevar a su esposa e hijos de vacaciones al lago. Mary se quedó sola en la caja con un solo orificio de ventilación para respirar en este caluroso verano. María se sentía tan miserable que comenzó a preguntarse por qué tenía que soportar todo este sufrimiento. Durante la alucinación, María parecía estar en un gran océano y podía nadar libremente en él. María de repente abrió los ojos y un fuerte deseo de sobrevivir surgió en su corazón. Usó todas sus fuerzas para quitar la tapa de la caja de madera. Unos días después, David regresó y vio que la caja de madera estaba rota, por lo que se apresuró a buscar a María. Cuando entró al baño vio a María allí. Después de regresar a su habitación, María le confesó a David que creía que todo lo que había experimentado tenía una base y que no huiría. David se limitó a sonreír pero no dijo nada. Espere hasta que termine de reparar la caja, luego dígale a Mary que vuelva a entrar en la caja. Este incidente conmovió mucho a David, porque María tuvo la oportunidad de escapar pero no lo hizo. En su corazón deseaba poder casarse con María. Sin embargo, su esposa se opuso firmemente a esto. Trató de persuadir a su esposa y ella aceptó de mala gana. Después de 6 años, finalmente consiguió a Mary. Con el paso del tiempo, Irene aceptó a María y se hicieron cargo juntas de la casa. David tiene una vida feliz al cuidado de 2 mujeres. Cuando David llegó a casa y le pidió a Mary que cocinara, Irene se levantó y habló por ella. David estaba tan enojado que encerró a Irene en una habitación y la golpeó. ¿Por qué llora mamá? Está bien, cariño. Vamos a jugar un juego.
Esta escena asustó a Irene y a su hija. La paz en la familia quedó completamente destrozada. Más tarde, David descubrió una nota que María dejó con el deseo de ir a casa a visitar a sus familiares. David la miró durante mucho tiempo y dijo: «Solo soy un esclavo, ¿la organización me dejará volver a casa?». María estaba muy feliz de escuchar esto. Sin embargo, tenía una condición: realizar una prueba de confianza. Esta prueba asustó mucho a María. David le dio el arma y le pidió que la sostuviera. Aunque Mary estaba asustada, no se atrevió a resistirse y solo pudo apretar el gatillo. Por suerte, no había balas en el arma. Esto dejó a David muy satisfecho. En ese momento, estaba completamente seguro de que Mary era digna de confianza, por lo que decidió llevarla a casa para visitar a sus padres. María estuvo encerrada durante casi 6 años. En ese momento, estaba sentada en el auto y estaba emocionada de ver a su familia nuevamente. Muy rápidamente llegó frente a la casa de María. Antes de bajar del autobús, fingió decir que había gastado una gran cantidad de dinero para que ella se fuera a casa porque la organización no tenía permiso. Después de escuchar esto, Mary inmediatamente se aseguró de no decir la verdad. Sus padres y su hermana quedaron muy sorprendidos y felices de ver a Mary nuevamente. Al principio pensaron que su hija ya no estaba en este mundo, pero ahora apareció ante ellos. Mary explicó que había estado trabajando fuera de la ciudad durante los últimos años. David inventó una excusa para irse, dejando atrás una cálida escena de reunión familiar. Sin embargo, su hermana mayor sospechaba del repentino regreso de su hermana. Notó la diferente forma de vestir de su hermana y se dio cuenta de que ocultaba algún secreto. Intentó preguntarle a su hermana qué pasó, pero Mary permaneció callada. Mary temía que la organización perjudicara a su familia, por lo que decidió guardar silencio. Aunque su hermana no recibió respuesta, solo pudo aceptarla. Al día siguiente, David se identificó como el novio de Mary y se ofreció a llevarla de viaje para casarse. La hermana mayor de María miró a David con ojos fríos, mientras sus padres estaban muy felices. La madre les tomó fotografías a los dos con entusiasmo y luego observó impotente cómo David se llevaba a su hija. David pensó que no podía vivir sin María, por lo que planeó preparar una habitación separada para ellos. Irene escuchó esto y se enojó mucho porque su marido estaba hechizado por María. Ella decidió irse de aquí, aunque David le aconsejó, aún así decidió llevarse a su hija. Al ver partir a su esposa e hija, se sintió muy deprimido. En ese momento, María se convirtió en el objeto de su ira y él le dijo que no olvidara su condición de esclava. Luego encerró a Mary en el sótano esa noche. Afuera, la lluvia se hizo más intensa y el agua de lluvia cubrió gradualmente los pies de Mary, asustándola mucho. Mientras María estaba desesperada, apareció Irene y la rescató y juntos se fueron de aquí. Irene le dijo a Mary que su marido una vez mató a una niña que se parecía a ella. Finalmente se dio cuenta de que el crimen de su marido era imperdonable. Ya no podía quedarse quieta, así que decidió ayudar a Mary a escapar de aquí. Llevó a Mary a la estación. Sin embargo, a Mary le preocupa que la organización perjudique a su familia. Irene dijo la verdad. Resultó que esa organización no existía y esto era mentira de David. María se sorprendió y finalmente comprendió que había sido engañada todos estos años. Sin dudarlo, subió al autobús y empezó una nueva vida. Al final, David fue sentenciado a prisión por sus crímenes. Irene no fue procesada porque valientemente se levantó para denunciar a su marido. Mary finalmente regresó a casa después de más de 6 años. Esta historia es cierta y hace que la gente vea la oscuridad de la humanidad.